Seguidamente, damos pase al magíster ingeniero Ricardo Valiente Sáenz, de nacionalidad española. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, con diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado en análisis avanzado en ingeniería del terreno y estructuras. Profesor asociado a tiempo parcial en el Departamento de Ingeniería del Terreno adscrito a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. También ha colaborado en cursos en la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, cursos en colegios de ingeniería civil en Lambayeque y Tarapoto. Ha participado en diferentes charlas y seminarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Jaén y Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto, así como en el Congreso Internacional en Huánuco. Ejerce como ingeniero de caminos, canales y puertos en el sector privado, concretamente en la mecánica del suelo y de rocas, con una experiencia de 20 años, aplicada al sector de la construcción, y se ha dedicado a la redacción de estudios geotécnicos, proyectos de cimentaciones, mejora del suelo, direcciones de obras, así como la gestión de departamentos de ingeniería y docencia en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en proyectos en diferentes países, destacando España, Argelia, Perú, Panamá, El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia, Brasil, Suecia, Francia, Australia, Alemania, Reino Unido, Montenegro, Emiratos Árabes y Qatar. El ingeniero Valiente nos brindará una ponencia de mejoramiento de suelos mediante columnas de grava. Le doy pase al ingeniero. Hola, buenas tardes con todos. No sé si se me oye bien. ¿Se escucha bien todos? Perfecto. Bueno, primero agradecer las palabras a la ingeniera Evelyn y agradecer también a la empresa GSI que me ha brindado la oportunidad de esta pequeña charla, coloquio, en la cual vamos a hablar de técnicas de mejoramiento del suelo y refuerzo en las cimentaciones, aplicadas fundamentalmente con objeto de mitigar los problemas asociados a los suelos que nos encontramos fundamentalmente en la costa de Perú, como es la liquefacción, ya que tenemos, como bien conocéis todos, estamos en la zona del Cinturón del Fuego y tenemos aceleraciones importantes por la subducción de la placa, ¿no? Bien, voy a compartir mi pantalla. No sé, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? A ver, compartir. Ahora sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Dónde nacen las técnicas de mejoramiento del suelo? El primer congreso en el cual se empieza a hablar de mejora de suelos lo encontramos en 1981 en Estocolmo, la cual lo publica Mitchell, todos conoceréis, un especialista en geotecnia y conocido por sus publicaciones en mecánica del suelo, en las cuales da una clasificación de los suelos. Entonces, fijaros, lo que nos ocupa es la vibrocompactación y la vibrosustitución a las columnas de grava. Es decir, luego hay más técnicas. Nosotros vamos fundamentalmente a hablar de las columnas de grava. Entonces, las columnas de grava prácticamente nos valen en todo el ámbito de los suelos, prácticamente. Lo que no se aplica en todos los ámbitos. Luego veremos unas clasificaciones un poquito más detalladas. ¿De dónde nace la idea de mejoramiento de suelos, vibrosustitución, vibrocompactación? Luego un poco diferenciaremos entre ellas. Nacen, el origen hay que datarlo en 1930 y fundamentalmente parte del concepto de la densificación, lo que conocéis actualmente como la vibración del concreto, del hormigón. Nosotros tenemos esta descripción, en lo cual lo que hacen es expulsar el aire a través de prácticamente una serie de elementos que son conocidos como lanzas vibradoras, que lo que hacen es densificar el concreto y expulsar el aire. Entonces, es una idea muy simple, hay que atribuir a Johann Keller, en los cuales los efectos eran asombrosos. Y luego vais a ver un poco toda la mejora y toda la bondad de la técnica que nos ocupa. Bien, los primeros vibradores que conocemos, modernos, datan de 1960, aproximadamente, el 61, que se conocían comúnmente como torpedos. Ellos eran vibradores que se ayudaban con punta de lanza, ahí podéis ver la manguera en la cual aportaba fluido, y lo que hacían era inyectar agua a presión, densificar el terreno y aportar agua, lo que hoy conocemos como vía húmeda. Hoy en día los equipos de vía húmeda para mayores profundidades se suelen emplear con grúas,
pero medioambientalmente y a la hora de trabajar son complicados. Entonces, la tendencia es a trabajar con vía seca, que son los que nuestro compañero ha presentado anteriormente en su presentación. Bien. Las columnas de grava también datan aproximadamente de los años 60, entonces, pero cabe diferenciar la vibrocompactación, que es la introducción de un elemento de vibración en el cual lo rellenamos fundamentalmente material arenoso, respecto a la vibrosustitución, que es en el cual el elemento que introducimos en el terreno son propiamente un suelo granular, comúnmente grava, y nosotros lo llamamos columnas de grava, column ballastée en francés o stone columns en la literatura en nomenclatura anglosajona. Bien, ¿dónde los aplicamos? Suelos blandos, como os he comentado, suelos granulares con gran cantidad de finos, suelos con materia orgánica. Limitamos también la materia orgánica. Suelos con mucha materia orgánica también no son, digamos, el mejor suelo, ¿no? Cuando hablamos de valores de superiores al 10-15%, suelos aluviales con baja compacidad, consistencia blanda, suelos liquefactables o bien rellenos, es decir, la aplicabilización es mucha, es decir, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en suelos de una baja consistencia, módulos de formaciones o rigidez muy bajos, en los cuales nos darían asientos a largo plazo considerables, no compatibles con el uso de la construcción. Suelos liquefactables, baja densidad, rellenos incluso antrópicos, vertederos, suelos ganados al mar, plataformas marítimas, etcétera, también tienen una aplicación las técnicas de vibrosustitución o vibrocompactación. Antes el compañero le ha preguntado dónde aplicaríamos ambos. La columna de grava prácticamente es aplicable a la totalidad. Una columna de grava es vibrosustitución. Vibramos, sustituimos el terreno. Sustituimos el terreno por suelo granular. Una grava, fundamentalmente, su mejor rango de aplicación son los de grano fino, arenas limosas, hasta llegar a arcillas limos. Este sería el rango en donde tiene, digamos, la mayor campo de aplicación de la columna de grava. Cuando ya estamos en suelos granulares sueltos, limosos, arenosos, arenas limosas, incluso suelos gravas de compacidad muy suelta, rellenos, echadizos, etcétera, generalmente la aplicación es la vibrocompactación. Los mismos vibradores, pero en el cual no introducimos gravas, sino que densificamos el terreno. Bueno, aquí tenéis una clasificación francesa de francesa de geotecnia, en la cual más o menos coincide. Los columnas ballastées son columnas de grava, en las cuales para esas arcillas, limos, arenas limosas, aplicaríamos la columna de grava. Son los que fundamentalmente os vais a encontrar en toda la costa, desde el norte de Tumbes hasta llegar a la zona sur de Tacna, pasando por Lima, en toda la zona, digamos, toda esa franja litoral en el Perú. Bien. ¿Qué nos permite la columna de grava? Varias cosas, bastantes cosas, entre ellas se van sumando, en algunas los necesitamos, otras no, dependerá de la zona de estudio. Incrementamos considerablemente la capacidad de carga del suelo, reducimos asientos totales y diferenciales, generamos unos elementos drenantes, con lo cual reducimos los tiempos de consolidación. Esto es muy importante en problemas en los cuales vamos a generar una sobrecarga, un terraplén, una construcción, en los cuales no podemos esperarnos 1, 2, 3 años, ese tiempo de consolidación considerable. El ejemplo en la obra que os ha planteado el compañero, en el cual en Puno teníamos suelos arcillosos y no podíamos, para los rellenos planteados y los depósitos, los tanques de primarios, secundarios, etcétera, de las corrientes petares o plantas de tratamiento de aguas residuales, no permitían esos rellenos esperar unos tiempos de consolidación elevados y a su vez no eran compatibles con la unión de las diferentes tuberías, elementos de construcción de la propia obra. Y luego, muy importante, que vamos a hablar con detenimiento, reducir los riesgos inducidos por los fenómenos de liquefacción durante los sismos, en los cuales generan una onda de corte. El sismo incrementa la presión de poro, al incrementar la presión de poro reduce la tensión efectiva, y como bien conocen por el principio de tensiones efectivas de Terzaghi, puede llegar a anularse. Si un suelo no presenta una tensión efectiva nula o cuenta con una presión efectiva nula, no presenta resistencia a corte y pasaría a comportarse, digamos, como un fluido. Primero vamos a hacer la vibrocompactación. La vibrocompactación, estos elementos, vibradores de lanza, en los cuales tenemos una excéntrica en su interior y se apoya de una lanza de agua. Únicamente ahí lo que hacemos es compactar el terreno, no lo sustituimos, simplemente lo densificamos. Esto está
fundamentalmente preparado para suelos arenosos muy uniformes. Y tenéis un ejemplo de vibrocompactación, lo que genera es una densificación de los granos clastos en el interior de la matriz del suelo. Ya os digo, suelos muy, muy localizados en los cuales generamos una estructura interna mucho más compacta y con ello esa densificación que sufre la superficie. Densificaciones que pueden ser del 5 al 10% de la potencia del estrato compresible. Y la técnica de biocompactación fundamentalmente se centra en una banda muy localizada de arenas uniformes. Este es el uso granulométrico, la región B que tenéis aquí, y se trataría de arenas fundamentalmente con una cuantía inferior al 10 al 15% de finos. Bien. Aquí tenéis algún ejemplo de obras, esta es la famosa Palm Beach, en la isla de Dubái, en las cuales se aportó suelo dunar fundamentalmente uniforme, en el cual la técnica que se empleó es la vibrocompactación. Otros ejemplos, esta es la zona portuaria, rellenos ganados al mar en el puerto, en Marruecos, en los cuales aquí tenéis los usos granulométricos, zonas de arena muy, muy uniforme, aquí incluso con doble lanza, y lo que hacían es densificar la propia material arenoso, en este caso de relleno. ¿Qué ocurre? La vibrocompactación densifica el terreno, pero está limitada a suelos uniformes, repito, con baja cantidad de finos. Cuando tengamos cuantías de finos superiores al 10-15%, o cuando ya estamos en suelos arcillosos, el efecto es prácticamente nulo. Entonces, ¿cómo nos permite solventar este problema? Es decir, cuando nos encuentra un suelo con un 30 o un 40% de finos, o incluso superiores, clasificados como CLs, CHs, no nos es válida la compactación, vibrocompactación propiamente dicha, y ahí es donde aparece la vibrosustitución, que son propiamente conocida comúnmente esa vibrosustitución como columnas de grava. Introducimos, este es en vía seca, introducimos un vibrador hasta el fondo, el punto en el cual tenemos que llevar a cabo el tratamiento o mejoramiento del suelo. Dicha profundidad del tratamiento vendrá definida por el propio estudio de suelos, en los cuales se identificarán los suelos potencialmente compresibles, licuefactables, deformables, etc. Todo lo que hemos visto, las características anteriores. Se introduce el equipo hasta el fondo, vibrando. Entonces lo que hace es densificar el suelo. Esto es una de las mejoras que lleva a cabo la técnica de columnas de grava, y luego llegado al fondo, por una tolva paralela, se introduce la grava, y a medida que se introduce la grava, el elemento de vibración entra, asciende y desciende, y a su vez compacta el terreno cuando encuentra vetas de menor capacidad portante o menor consistencia en caso de suelos finos, o menor capacidad en el caso de suelos granulares. Lo que hace es incrementar el diámetro de la columna hasta llegar a la parte superior. Tenéis un esquema del vibrador. Aquí tenéis la excéntrica en su interior, y lateralmente donde, a partir de la tolva que la introduce en el interior del equipo, llega hasta la punta del bottom feed correspondiente. Bien. La columna de grava tiene varios efectos que antes hemos visto anteriormente. Pues, puedo aumentamos la capacidad portante, es decir, debajo de las cimentaciones que tenéis aquí, tenéis una serie de elementos de pilas de grava. No son pilas, son columnas de grava, diferenciad de lo que comúnmente llamáis pilas. Luego hablaremos un poquito de la diferencia, y mejoramos, bueno, aquí tenéis las cuñas de rotura plástica de capacidad portante que se desarrollan en rotura. Aumenta lógicamente ese ángulo de rozamiento global del terreno frente a cizalla. Entonces, fijaros, un terreno que podría tener a lo mejor 1 kilo, 1,5 kg de centímetros cuadrados de resistencia característica de carga miscible, podemos llegar a superar los 2-4 kilos centímetro cuadrado, que equivale a 2-4 bares, 200-400 kipeas en el sistema internacional. Reducimos los asientos, esto es una parte muy importante, reducimos los asientos, ya que esos módulos de deformación o rigidez de la columna de grava varían entre los 60 y los 120 megapascales frente al módulo de formación que puede tener un suelo blando. Estaríamos hablando de 30, 40, 50, 60, depende de lo que nos dé el estudio de suelos,
Entonces lo que estamos es densificando, haciendo una sustitución del terreno. Por una parte densificamos en la propia introducción de la columna de grava y a su vez tenemos un terreno mejorado, disminuyendo considerablemente así. Aceleramos la consolidación, es decir, ya el suelo no debe consolidar verticalmente, sino que hay una consolidación radial importante, que es la que va a gobernar el fenómeno, y con lo cual acelera sustancialmente esos tiempos de consolidación, que podrían ser incluso de varios años y acaban siendo de meses. Ya lo dirá un poco la densificación, la permeabilidad vertical, horizontal del terreno. Esta consolidación está asociada, está relacionada consecuentemente con la licuefacción o con los tiempos de licuefacción, porque el agua puede disipar la sobrepresión intersticial que genera la carga aplicada de la cimentación. Bien, el mecanismo de carga es un mecanismo de carga conjunto, es decir, la carga se centra parte en la columna de grava, parte en el terreno, es una mejora del terreno, no es un pilote en el cual la totalidad de la carga va al elemento cimentación profunda, sino que aquí parte de la carga se la lleva al terreno y parte se la lleva la columna de grava. El terreno debe de reaccionar. La capacidad de carga de las columnas de grava varía entre las 100 y los 400 kilopascales. Un valor de cálculo normal suele ser los 300, 350 kilonewtons, perdón, antes he hablado de kilopascales, no son kilonewtons, estamos hablando de unas 35 toneladas por columna. Este valor dependerá de la resistencia pasiva lateral del propio terreno. Varias formas de trabajar las columnas de grava cortas, las cuales romperían por carga de rotura puntual, columnas de grava francamente que se componen con color pilote, reaccionan resistencia lateral y por punta, pero generalmente nuestras columnas de grava suelen funcionar con abombamiento y una reacción del terreno lateral. Esta es la forma típica de trabajo de una columna de grava. Bien, podemos calcular la carga admisible de la columna de grava en función de la resistencia de corte para un suelo arcilloso, la tensión efectiva a 4 phi, que es más o menos donde se desarrolla la resistencia pasiva, K sub P, módulo de coeficiente de pasivo de la propia columna en función del ángulo de rozamiento y el factor de seguridad aplicado. Tenéis algunos valores. Y aquí tenéis ejemplos de columna de grava en vía seca, ya acabadas. Fijaros que un suelo en los cuales difícilmente, a lo mejor era transitable, genera una plataforma totalmente limpia, anexa, sin presencia de aguas, etcétera, veis las columnas de grava ya descabezadas. Y directamente podemos apoyar sobre las mismas las plateas de cimentación, las cimentaciones directas, las cimentaciones corridas o similares. Bien, datos de partida en el diseño de la columna de grava, estos voy a pasar rápidamente, del estudio geotécnico, fundamental la granulometría, compacidad, consistencia, compacidad en suelo granulares, consistencia, parámetros, cohesión, ángulo de rozamiento, módulo de elasticidad, permeabilidad, planos y cargas. En planos de la mejora, nosotros las columnas de grava, diámetros variarían entre 0,65 y 1,50, un diámetro medio de una columna de grava, estaríamos hablando de 0,80, 0,80, 0,90, la profundidad muy variable entre los 13 hasta los 30 metros, en vía seca podríamos llegar entre los 15 y 20 metros, depende del mástil. En vía húmeda, en grúa, lógicamente se pueden llegar a mayores profundidades. Dependerá de la grava y la malla de tratamiento, o bien al 3 bolillo o bien una retícula rectangular, entre distancias entre el 1 y 3 metros entre los centros de la misma. Aquí pueden ver un poco el efecto de la columna de grava, es decir, cuando teníamos la cimentación aislada con una carga sin mejorar el terreno, lo que hace es una distribución de tensiones y se deforma el suelo. Con los pilotes lo que hace es deformarse el pilote prácticamente hasta transferir la carga en profundidad si es un pilote de columna, totalmente efecto diferente a la columna de grava. Aquí tenemos la cimentación, el suelo mejorado con la columna, y lo que hace es parte se la lleva al suelo, como tiene mayor rigidez la columna de grava, recoge mayor cuantía la columna de grava y se comporta como un global, abombándose en su totalidad, homogenizando asientos, es decir, un comportamiento totalmente diferente al que tiene una cimentación sobre un suelo natural, sin mejoramiento, una cimentación pilotada o bien una cimentación sobre columnas de grava. Bien, tiene los límites, es decir, las cargas se limitan de la columna, antes lo comenté, entre los 20 y las 50 toneladas, ya dependerá de la resistencia lateral del suelo,
Si tenemos suelos con una resistencia de corte muy baja, inferiores a 5 kilopascales, no permiten la coacción lateral y habría que ir a otras soluciones como las que ha presentado el compañero, que serían inclusiones rígidas, o si tenemos, por ejemplo, SPTs muy elevados, pues no tienen sentido porque precisaríamos no ejecutar la compactación, el desplazamiento del terreno con el vibrador y deberíamos ayudarnos con los preforos. Bien, a la hora de calcular, una de las metodologías clásicas es tenemos el suelo natural, tenemos la columna de grava y calculamos con un suelo equivalente. Antes hemos visto la forma de funcionar de la columna de grava. Voy a pasarlo esto rápidamente y vamos a centrar en lo que prácticamente nos interesa un poco, bastante, es el efecto que tiene frente a la liquefacción. Y los estudios del suelo, luego la compañera Maggie va a hablar de ellos, presentan el riesgo de liquefacción. Para ello, normalmente analizamos un factor de seguridad que es un cociente entre el CRR, Cyclic Resistance Ratio, y el CSR, Cyclic Stress Ratio, digamos, lo que resiste el terreno respecto a lo que resiste, lo que transmite por el sismo. Normalmente adaptamos valores, la NAFAC habla de un factor de seguridad de este cociente de 1,2 y el Eurocódigo, por ejemplo, en Europa, el Eurocódigo 8 habla de 1,25, valores muy parecidos. Entonces, prácticamente todas las zonas que tenéis en rojo, que es la zona de subducción, a medida que nos alejamos hacia el oeste o el interior del Perú, lógicamente la aceleración, el pi-SLS, disminuye, que es la peligrosidad para 500 años de periodo de retorno. Bien, toda la zona justamente es donde tenemos nosotros suelos potencialmente liquefactables y normalmente es la zona donde se concentran nuestras construcciones. ¿Por qué? Porque al final tenemos las grandes poblaciones desde el norte, Chiclayo, Trujillo, luego tenemos aquí Lima, y luego vais bajando hacia el sur, en la zona de Tacna, etcétera, y luego también todas las zonas costeñas, con los puertos, etcétera, con aceleraciones, zona roja, aquí la zona 4, Peak Ground Acceleration, PGA, de 0,45 G. Entonces, estas zonas tenemos, ¿qué tenemos? Un golpeo muy bajo. Fijaros, toda esta zona estaríamos con golpeos inferiores al 20, toda esta zona en negro son zonas potencialmente liquefactables. Es decir, con esto tendríamos que actuar sobre el terreno sí o sí. Tenemos varias técnicas, una de las que se están empleando y tienen muy buen uso, son las que estamos presentando en obras civiles, en obras ya de edificación, en carreteras, en zonas portuarias, refinerías, como hemos visto anteriormente, etcétera, es las columnas de grava o vibrosustitución. Bien, el efecto de la columna de grava compacta el suelo. Este efecto es mayor a medida que el suelo es más granular. Si el suelo tiene mucho fino, mayor del 15 al 20%, su efecto es menor. Pero es un efecto muy interesante porque nosotros no extraemos terreno, sino que generalmente lo densificamos. Compactación del suelo. Muy importante, evaluación de las presiones intersticiales. Permiten aliviar, como hay un drenaje lateral, esa sobrepresión de poro. La sobrepresión de poro es la que genera la liquefacción. Aumenta la U por el sismo, esa U, como no aumenta la tensión total, aún tiende a disminuir la tensión efectiva hasta que puede llegar a anularse. Se anula, el suelo no tiene resistencia a corte y ocurre lo que veis un poco a vuestra derecha en los edificios. Colapsos bruscos, verticales del subsuelo. Bien. Entonces, varios efectos. Refuerzo de suelos será más o menos importante en función. Aquí tenéis la relación entre el módulo de rigidez de la columna respecto al módulo de rigidez del suelo. Entráis en esta gráfica. Esta es la teoría de Páez, en la cual tenéis un valor K sub G de inferior a la unidad, y ese K sub G multiplicáis al CSR, el Cyclic Stress Ratio inicial, y tenéis el CSR mejorado. Entonces lo que hacéis es disminuir el CSR, que antes habéis visto que está en el denominador, y aumentáis el factor de seguridad frente al sismo. Densificáis. Esto, insisto, la densificación a medida que tenemos la tasa de sustitución mayor aumenta, y lo que aumentáis es el golpeo del ensayo SPT. Pero, importante, mejoráis el drenaje, disminuís los caminos preferenciales en que el agua disipe esa sobrepresión de poro. Cuando tenemos suelos arcillosos, limosos, limo-arcillosos, el efecto de la densificación en ocasiones es muy bajo.
Entonces tenemos que comprobar que este RG, que no es nada más que el cociente entre la presión de poro generada y la tensión efectiva, si este término tiende a la unidad, liquefacta el suelo, porque la diferencia si este término tiene una unidad es el suelo liquefactado. Buscamos tener valores con cierto margen de seguridad, factor de seguridad de 2, con lo cual el RG tiende a tener un valor 0,5, 0,6 en el diseño. Y aquí obtendríais con este método, que es el método de SID y otros, el valor de la distancia en función de la permeabilidad horizontal, coeficiente de construcción vertical, tiempo del sismo, etc. Aquí tenéis el efecto que generaría punto liquefactable cuando tenemos mejoramiento con culas de grava, ya estamos en la zona no liquefactable que hemos visto anteriormente. Este es el efecto que tiene de disipar rápidamente la columna de grava, porque lo que tenemos es una especie de pilotes, columnas permeables, en las cuales el agua rápidamente escapa horizontalmente y luego vertical. Muy bien. Priebe da una expresión mucho más sencilla, yo creo que es mucho más eficaz, mucho más fino el método que hemos comentado anteriormente, en el cual te da un factor alfa, que en función del método de mejora de Priebe, 1 partido n sub 0, lo que haces es disminuir el CSR y con ello aumentar el factor de seguridad correspondiente. Y tenéis zonas en las cuales, por ejemplo, para un sismo de 0 CSG, que es muy pequeño, se produce la liquefacción, que es una especie de conos, y los veis, frente a zona exterior en el cual se trató. Entonces podéis ver una zona después del sismo que liquefactó frente a la zona que no liquefactó tras el tratamiento de suelos. El factor de seguridad previamente del mejoramiento del suelo, factor de seguridad tras el mejoramiento del suelo aplicado. Bien, aquí vamos a ver algunas aplicaciones. Este es un terraplén de acceso, esto está en Argelia, es una obra que hicimos con libro sustitución, con vía húmeda, en este caso. Veis que a la hora de trabajar en vía húmeda no es agradable, porque veis que la vía seca es mucho mejor. Siempre que se pueda hay que trabajar con vía seca. De hecho, GSI, el sistema es vía seca y es mucho más limpio que es el que habéis visto anteriormente en las fotografías. En este caso teníamos suelos blandos, como los además una zona sísmica importante. Estamos cerca de la falla que separa la placa euroasiática con la africana, en la zona del norte del Magreb, entonces con 12 metros en suelos muy, muy blandos. Entonces se optó, estos son los terraplenes de acceso, aquí veis cómo se elevaban los terraplenes que son aquí, y se optó por la columna de grava. Aquí tenéis zona ganada al mar, una zona potencialmente también con materiales arenosos, arenosillosos, también en el puerto de Argel, en el cual se trató con columnas de grava. Es decir, en este caso, por ejemplo, lo podéis encontrar también en zonas del Callao, en la zona del muelle al norte del Perú, Salaberry, por ejemplo. Es decir, también pues, todas estas zonas son similares a las que, además con una aceleración mucho más alta, con lo cual el CSR es mucho más alto en estas zonas. Estas zonas que os he enseñado de Argelia tenemos un 0,3, en las que estamos hablando aquí en Perú llegamos, como hemos visto anteriormente, a 0,45 G. Bien. Siempre es fundamental un buen estudio del suelo, es decir, para que podamos definir espesores de tratamiento. No podemos partir de un estudio pobre, estudio simplemente con geofísica, estudio con sondeos, estudios con geofísica conjuntamente, para que sea lo más completo y que nos permita trazar perfiles geotécnicos, los cuales podéis apreciar realmente la zona a tratar, potencias de relleno, parámetros del suelo resistentes, y luego ya la modelización, en este caso se optó por una modelización con elementos finitos, en los cuales se trató con un suelo mejorado, como anteriormente os enseñé. Podemos modelar las propias columnas con un axis simétrico, o con 3D, o con un 2D, con módulos de rigidez equivalente, con un suelo equivalente. Hay diferentes formas de trabajar al respecto. Es decir, bien, siempre la granulometría para ver realmente la idoneidad del suelo, y aquí un poco lo que estas gráficas ya le hemos visto anteriormente. Bien, otros ejemplos. Este es, por ejemplo, el objetivo del mejoramiento de suelos en las zonas de tanques. El día anterior estuvimos viendo unas obras de tanques de depósito en Salaberry, la cual también es aplicación. Siempre hay que prolongar las zonas de grava ligeramente por el exterior de los depósitos. Esto es el puerto de Valencia, zonas
rellenos hidráulicos, arcillosos, limosos, muy baja capacidad portante, en los cuales luego se sustentarán depósitos, en este caso en la terminal de líquidos en el puerto de Valencia. Aquí tenéis el diseño con una capa de reparto granular de transición y luego el apoyo de los propios depósitos. En las colunas de grava aquí variaron entre 0,75 y 95, longitud variable entre 15 y 17, y las cargas, fijaros, que llegaron a 2,6. No hubiese sido viable sin mejoramiento de suelos el llevar a cabo esta solución sencilla de cimentación aislada. Aquí tenéis los anillos perimetrales, capa de relleno y con simplemente un depósito, una chapa granular en las cuales es apoyo el propio depósito. Bien. También para edificación, perfectamente, es decir, no solo para mejorar suelo microfractable en suelos blandos, podemos optar como elemento para sustituir las cimentaciones profundas, es decir, directamente sustitución en las zapatas por columnas de grava. Aquí podéis ver el ejemplo en el cual debajo de la zapata se optó por una solución de columnas de grava. La carga aquí era del orden de unas 300 toneladas y se optó por un total de 8 columnas de grava en lugar. Y luego la solución de cimentación es muy sencilla. Cimentación directa apoyando sobre suelo mejorado. Nada de conexiones estructurales, como mucho una pequeña capa de transición. Si el canto de la cimentación es suficiente, no lo necesita porque estamos mejorando el suelo. Es decir, simplificamos considerablemente la cimentación. Y el coste, para que os hagáis una idea, a lo mejor una columna de grava estaríamos hablando de una relación de 1 a 5 en costo del metro lineal de pilote respecto al metro lineal de columna de grava, lo cual sustancialmente es importante. Y además que el pilote necesita encontrar un elemento competente para que funcione relativamente bien, porque no nos gusta hacer pilotes flotantes en suelos deformables. La columna de grava podríamos llegar a un suelo relativamente competente y con la cimentación directa su bulbo de presiones queda encajado con longitudes menores. Es decir, sí que necesitamos más columnas de grava que pilotes, pero los serán de menor longitud y a su vez el costo es de 1 a 6, 1 a 5, con lo cual puede haber un ahorro sustancial y puede ser interesante que en nuestros proyectos de cimentación no solo planteamos zonas liquefactables, sino que cómo podamos plantear columnas de grava con cimentaciones directas, ¿no? Directas sobre los mismos, frente a otras alternativas comúnmente. Es decir, igualmente en geotecnia, si no entra la cimentación superficial en un edificio, íbamos directamente a cimentación profunda. Tenemos otras opciones de cimentación. Y yo creo que espero no haberme alargado, he pasado rápido y no haberme comido un poco más del tiempo. Llego más o menos a las 5, que era según la hora prevista. Bueno, si tenéis algunas preguntas, las vemos y os puedo contestar, y cualquier cosa os pasaré la transparencia. Bien. Ingeniero Ricardo, muchas gracias por su participación y por la presentación el día de hoy. Vamos a proceder a las consultas. Las consultas que no se van a poder responder por el tiempo, ya que el tiempo que tenemos es muy corto, se van a responder mediante nuestras redes en la siguiente semana. Por ahora vamos a responder las preguntas que tenemos. Acá tenemos una, dice, consulta. Las columnas de grava, a diferencia de los pilotes, estas trabajan lateralmente. ¿Con qué números de golpes podríamos decir que se podrían colocar las columnas de grava y ya no buscar un estrato resistente como los pilotes? Bien, buena pregunta. Las columnas de grava, si encontramos golpeos entre los 15 y 20 golpes, es más que suficiente pasar. Fijaros, antes os he presentado una gráfica en la cual, si estamos en un problema de liquefacción, cuando nosotros, si cogéis esta gráfica, la que os he presentado anteriormente, si la veis, esta, la de mi pantalla, ¿veis mi pantalla?
Entonces, cuando nosotros ya vamos, por ejemplo, en 15,5 a 20, 30, ya prácticamente si hay un problema de liquefacción ya no se verá afectado. Entonces, normalmente entre los 20 y 25 golpes debería ser suficiente para llegar a esas columnas de grava, más que suficiente. No deberíamos de bajar más, porque además, para bajar más, necesitamos ayudarnos de preforo. Y si no es necesario o obligatorio, preferiría hacerlas convencionalmente con vibrador. Es decir, que pueda introducir, si tenemos un terreno competente, no necesitamos mejorarlo, ¿no? Entonces, digamos, estaría entre los 15 y 20, 25 golpes del SPT, ¿no? A la hora de plantear la profundidad en la cual llegaríamos. Con 20 golpes más que suficiente, ¿no? La columna de grava. Sí. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Sí, la siguiente pregunta es, si las columnas de grava sufren un desmoronamiento radial por factores de sobrecarga y sufren asentamientos diferenciales mayores a 1 metro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre Así, en este caso? A ver, la columna de grava no tiene por qué, porque funciona a base de la reacción que genera el contorno. O si no, no funciona. Es decir, si no tenemos terreno, la columna de grava se nos escapa. Es decir, sí que hay otras opciones, como encapsularlas, etcétera, pero no son prácticas. Entonces, realmente, una de las ventajas que tiene la columna de grava es minimizar asientos diferenciales. Se trabaja como un conjunto. Y entonces, prácticamente, como están tan cerca, estamos hablando de separaciones de entre 1,5 metros hasta un máximo de 3 metros entre ejes, no se va a generar ese asiento diferencial. Bueno, asientos de 1 metro son muy bruscos, ¿eh? Pensemos que nuestros asientos admisibles en las cimentaciones estamos hablando de entre 5 centímetros como límite. Es decir, hay gente que en platea puede permitir hasta 7,5 y tal, pero no es lo normal. En obra civil para carreteras sí que permites algo más de asiento, pero en edificación no. Es decir, una de las mayores ventajas de la columna de grava es, primero, necesita lógicamente la reacción al terreno, por eso tiene que tener cierta resistencia al terreno. No hacemos columnas de grava cuando tenemos resistencias a cortes de la arcilla inferiores a los 5-10 kilopascales. Ahí entrarían otras técnicas como son las inclusiones rígidas. Pero en la columna de grava homogeneiza el asiento de nuestras cimentaciones. Es una de las ventajas que tiene frente a otras. El pilote concentra la carga desde el terreno. Aquí nosotros hacemos que el terreno nos ayude, por eso también abarata. Gracias, ingeniero. La última pregunta sería, ¿cómo determinamos la nueva capacidad de carga con la influencia de la columna? Bien, una de las formas más sencillas es trabajar con el terreno equivalente. Esta es la metodología que desarrolló PRIEP, en el cual da una cohesión y un ángulo de rozamiento equivalente del terreno de sustitución, en función de la tasa de sustitución. Con SC y SFI', al igual que con ese módulo de formación, nosotros podemos volver a calcular la capacidad portante, tanto en estado límite último o hundimiento, como en estado límite de servicio o de formabilidad del suelo. Es la metodología más fácil y está muy empleada. No lo he presentado, pero tenemos las gráficas del método de PRIEP, en el cual, en función de la tasa de sustitución, nosotros podemos calcular asientos y las funciones de esa tasa de sustitución tenemos una cohesión y un ángulo de rozamiento equivalente para volver a calcular con la formulación de Briggs-Hansen que conocemos esa capacidad portante frente a hundimiento de nuestras cimentaciones. Esta es la más sencilla. En casos más complejos podíamos modelizar elementos finitos, pero eso, para un primer tanteo, más que suficiente a la hora de calcular las columnas de grado. Muchas gracias, ingeniero. Damos por finalizada la presentación del ingeniero Ricardo Valiente. Bueno, espero que no se haya hecho muy pesado. Agradecer la oportunidad de brindar estas técnicas y poder un poco compartir las experiencias teoría con los participantes. Y sepan que, bueno, que tenemos un amplio campo, yo lo digo muchas veces, es decir, actualmente en geotecnia nada más había cimentaciones directas o cimentaciones profundas, y existe un gran abanico de técnicas de mejora, no solo las columnas de grava. Yo creo que las columnas de grava como decía la frase inicial, es decir, para algo tan sencillo, qué ventajas tan buenas, ya lo dijo Keller en 1935. Hay otras técnicas que van a presentar a continuación, también muy válidas, pero yo siempre la columna de grava, la verdad es que me ha gustado siempre mucho, ha funcionado muy bien, y aquí en Perú, con todos los problemas asociados de liquefacción que son conocidos, yo creo que tiene una cancha en el argot futbolístico importante.
Felicitaros por la organización, ha estado muy bien todo y esperemos que se puedan organizar más estas charlas porque siempre pues, nos da un coloquio a los técnicos, ¿no? Un fuerte abrazo a todos y muchos éxitos. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Ricardo.